Sin lugar a dudas, la sexualidad es uno de los puntos que más se ve afectado cuando tenemos sobrepeso y obesidad. Hemos hablado mucho de las causas biológicas, de cómo las diferentes vías por las cuales la obesidad afecta a la sexualidad, pero no podemos desconocer el factor psicológico que juega un papel fundamental. Y por eso tengo el gusto hoy de hablar con Ezequiel López Peralta, psicólogo, sexólogo, escritor. Así que vamos a disfrutar estos 15-20 minutos que tenemos. Ezequiel, muchas gracias. Fer, querido, qué placer. ¿Cómo vas? Gracias por la invitación. Espectacular. Vamos a hablar de sexualidad. Siempre nos pasa lo mismo, nos parece poquito el tiempo, pero vamos a tratar de concretar y vamos a hacer no solamente hablar, sino que vamos a darles algunas recomendaciones a la gente que nos está escuchando. Perfecto. Y viendo el día de hoy. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tanto ves pacientes que afectan su sexualidad por el sobrepeso y la obesidad? No es lo más frecuente, al menos que hagan ese tipo de consulta, no es lo más frecuente. Sin embargo, de manera tangencial recibo estas situaciones. Y bueno, la verdad es que en general es una variable que precisamente pesa mucho a la hora del disfrute para muchas personas. Aunque también hay una cosa que es importante y es que siempre pensamos que el sobrepeso afecta negativamente la sexualidad. Y la verdad es que a algunas personas, por lo menos en términos de autoimagen, no les afecta tanto. Es más, hay personas delgadas, atléticas, hombres, mujeres, que tienen mucho tema con su propia imagen, ¿no? Que no se aceptan, que no se gustan. Y hay personas con sobrepeso, inclusive con un sobrepeso importante, de un grado elevado, de un grado importante. Nada, que llegan a la playa, se quitan la ropa, llegan a la situación de intimidad, también se quitan la ropa, se mueven, se exponen, bailan, lo que sea, y no les importa. O sea, no es algo que estrictamente pasa que el sobrepeso afecte a la sexualidad desde el punto de vista de lo que es la autoimagen, pero sí es algo que tiende a pasar porque, bueno, estamos en una sociedad, estamos en una cultura que de alguna manera enaltece los cuerpos delgados, ¿sí? Ok, perfecto. De esas personas que llegan, hombres o mujeres, ¿quién llega o quién se afecta más de los que están afectados? Mira, ahí te divido la respuesta en dos. A la mujer le afecta más a nivel de autoimagen. Es decir, la mujer sí tiene mucha más timidez o mucha más vergüenza a la hora de quitarse la ropa, de desnudarse, de prender la luz. La mujer apaga la luz para que no se exponga tanto su cuerpo. La mujer evita posiciones en donde su cuerpo podría no verse tan bien. Entonces, a nivel de autoimagen le afecta más a la mujer. Al hombre probablemente no le afecta tanto esa parte, pero sí le afecta más a nivel de rendimiento, okay, ¿no? Que ahí está un poco la diferencia. De hecho, si vos lo ponés, creo que coincidirás en esto, el aspecto de imagen en general a la mujer le afecta más y el aspecto de rendimiento en general al hombre le afecta más. Entonces, de ese punto de vista, al hombre le afecta primero por las cuestiones hormonales que vos conocés, 100 veces mejor que yo, a nivel de testosterona y demás, que afectan en su rendimiento a nivel de erección puntualmente, pero después también el hombre, en muchos casos, es el que lleva, digamos, como la mayor carga de lo que es el movimiento de la relación sexual, por las posturas que el hombre suele asumir en el sentido de tomar el control de la situación. El hombre siente más rápido la fatiga. Entonces, por ahí no puede sostener un coito un poco más largo, no puede sostenerse en ciertas posturas, algunas resultan prácticamente imposibles según el nivel de sobrepeso o el grado de sobrepeso, como el misionero, por ejemplo, que ya vamos a hablar de posturas ahora. Te tengo acá preparada una sorpresita. Y bueno, por ejemplo, a veces pasa que la mujer necesita de un movimiento constante un determinado tiempo para llegar a un orgasmo y el hombre no puede sostener eso. Entonces tienen que buscar otras alternativas en ese punto. Ok, entonces tenemos claro que para las mujeres más el tema de la autoimagen y para los hombres más el performance. Y eso es un motivo muy frecuente de consulta. Tenemos pacientes que definitivamente van a consultarnos a los sexólogos por eso, sobre la normalidad, cuánto es el tiempo que dura, qué tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo. Y la mujer va mucho más por el tema definitivamente de la autoimagen. Hablaste de un tema que son las posiciones y tengo que aprovechar acá que es un tema que tratas en tus libros. Por cierto, ¿cuántos libros llevas ya? Escribí 5 y ya cocinando el sexto. Espectacular. Que sale ahora ya en abril del 2026 sale el sexto. El sexto. Que no puedo decir el nombre. Pero tienen... En esos libros hablas un poco y es una de las preguntas frecuentes de las posiciones. Todo el mundo quiere tener esa posición mágica ideal. Estamos hablando de sobrepeso y obesidad. ¿Qué tanto se limita la actividad sexual como tal con el sobrepeso y la obesidad? Y vamos a empezar a dar tips. ¿Qué podemos hacer para mejorar eso? Bien, prepárense porque esto sea para largo. Entonces, mira, bueno, primero, sobre todo en mi libro El erotismo infinito, hablo de las posturas, las ventajas, desventajas de cada una. Si hablamos de obesidad, sobrepeso y sexualidad, hay algunas más recomendadas y hay algunas prácticamente muy difíciles. Entonces, si querés voy a tomar acá estos muñequitos que no es que los mandé a hacer para la ocasión, pero los tenía, los uso mucho en mis redes sociales.
Entonces, vamos a suponer que tenemos 2 personas con sobrepeso. No es el escenario siempre, en este caso hombre-mujer, podrían ser 2 hombres o 2 mujeres. Entonces, claro, por supuesto que la postura del misionero, el hombre arriba, la mujer abajo, es una postura prácticamente insostenible. Si es un sobrepeso importante, con más razón. Con lo cual la descarto, salvo que la mujer esté recostada, digamos, sobre el borde de la cama. Acá está el borde de la cama. Ella levanta las piernas. No sé por qué se le hicieron tan cortitas, pero bueno. Ella levanta las piernas. Y el hombre se arrodilla en el piso sobre unos cojines, para que esté más cómodo, por supuesto. Okay. Y ahí se puede mover con cierta comodidad. ¿Sí? Es decir, la única forma de misionero posible o recomendable sería esta, ¿sí? Borde de la cama, arrodillado en el piso, piernas hacia arriba o piernas recogidas y ahí se genera el movimiento. Después, digamos que la mujer arriba, tal como pasa en un embarazo ya avanzado digamos, 3er trimestre, esta sería una postura bastante cómoda para lo que sería el sobrepeso de ambas personas. No tanto la mujer de espalda, que sería un poco más incómoda y tiende a salirse mucho más fácil en este caso, pero sí la mujer de frente. Y acá ella puede hacer una serie de movimientos en donde puede ella tener una muy buena estimulación y el hombre también tener una muy buena estimulación. Por ejemplo, ella se puede mover de arriba hacia abajo, se puede mover de adelante hacia atrás, se puede mover en círculos, ¿sí? Es decir, es una postura de, llamémosle empoderamiento femenino, pero que funciona muy bien. Claramente otra que funciona muy bien es la postura lateral. La famosa cucharita, así es como se la conoce. El hombre se coloca por detrás. A veces es un poco difícil hacer la penetración, hay que buscar la forma, pero una vez que lo logran, es una postura cómoda, te diría, es la postura más cómoda de todas en términos de evitar la fatiga, ¿sí? Y el hombre puede inclusive acá sí estar bastante tiempo moviéndose si tiene buen control eyaculatorio y puede funcionar muy bien, solo que esta postura no tiene buena estimulación a nivel de clítoris. En este caso, el hombre podría acariciarla desde su posición o la mujer podría tocarse o usar un pequeño juguete tipo bala vibradora o succionador y eso complementa, ¿sí? Estas son como un poco las mejores posturas. En algún caso, por ejemplo, supongamos que la mujer no tiene sobrepeso y el hombre sí. El hombre se podría sentar en una silla, por ejemplo, y ella puede buscar la forma de sentarse encima de él y moverse. Y es una posición bastante cómoda. Y pongamos la situación al revés. Esperen que ya me estoy haciendo lío. El hombre no tiene sobrepeso y la mujer sí tiene, pero en un segundito, así. El hombre en este caso sí podría ir encima. Okay. Sí, obviamente practicar el misionero. La recomendación acá sería que la mujer coloque un cojín acá abajo, que repliegue las piernas o las coloque hacia atrás y el hombre puede ahí cómodamente entrar y si el hombre tiene buen control y medio buen estado físico puede estar un buen tiempo. De esa manera. Con una clase rápida pero contundente de las posturas más recomendadas. Y yo creo que es uno de los escenarios que siempre le preguntan a uno de cómo mejorar y cómo optimizar un poco el recurso. Creo que está clarísimo que existen algunas limitaciones, pero esas limitaciones no quiere decir que necesariamente no se pueda disfrutar de la sexualidad y creo que lo decías al principio y es uno de los mensajes importantes. Si bien es cierto el sobrepeso y la obesidad tenemos que controlarlo para mejorar la función sexual, en ese transcurso se puede mejorar. Es decir, hay opciones para poderlo mejorar. Tocamos otro tema importante que siempre nos pasa. El paciente que tiene sobrepeso y obesidad ve afectada su sexualidad. ¿Debería ir a consulta solo o con su pareja? ¿Qué opinas? Mira, para mí lo ideal es que estén los dos escenarios, ¿no? Es decir, independientemente de la obesidad o no, cuando el paciente está en pareja, si el paciente o la paciente están de acuerdo en socializar el proceso de terapia con su pareja, que no todos están de acuerdo, hay personas que prefieren no decir por una cantidad de razones, pero si el proceso es consciente para los dos, yo les recomiendo una consulta en pareja, una individual con una de las personas y otra individual con otra de las personas. Y a partir de ahí lo que hago es armar el plan de acción y para mí siempre es mejor trabajar en pareja. Si es que hay una pareja, me refiero, puede haber una pareja, puede haber 2 personas, pero por ahí no son una pareja en el sentido de que están en conflicto, están en crisis, no se apoyan, no tienen un buen nivel de compromiso. O sea, a veces lo que hay es 2 personas ahí, pero no es una relación realmente. Si hay una pareja, trabajo en pareja porque además todas estas recomendaciones, más otras que ahora quiero enfatizar un punto más también con vos,
son muy importantes para poder trabajarlas en pareja y que no haya distorsión en la información. Porque yo le puedo decir, sí, mira, te recomiendo que hagan esto, te doy tal ejercicio, tal dinámica o lo que sea, y capaz que no llega, aunque se la mande por escrito, como suelo hacer con mis pacientes, por ahí no le llega bien a la pareja el fundamento de cuál es la recomendación, y eso es importante para que se motiven. Y una cosa importante, los sexólogos siempre lo decimos, y creo que lo tenemos que enfatizar, y es que la sexualidad coital es una forma de ejercer la sexualidad, es la que más, de alguna manera, reconocemos. Cuando nos dicen la palabra sexo, nos imaginamos una penetración, pero claramente hay muchas otras formas de disfrutar. Y acá hay un tema, y es que cuando, por ejemplo, una persona siente que no tiene el nivel de rendimiento que quisiera, o inclusive que su pareja necesita para tener un orgasmo, disfrutar o lo que sea, es importante que sepa que hay otras herramientas para poder lograr no solamente el orgasmo, sino el placer. Entonces, en sexualidad rige la ley de las compensaciones. No puedo de una manera, bueno, afortunadamente siempre hay otras, ¿no? Y así como, por ejemplo, un hombre con, no digo eyaculador precoz porque odio usar esas etiquetas con las personas, un hombre con eyaculación precoz que de repente dura en una penetración 30, 40 segundos, 1 minuto, 2 minutos, pero un poquito más, compensa esa falta de tiempo convirtiéndose en un experto en sexo oral, en cómo tocar a una mujer, en cómo entender su cuerpo, en cómo despertar sensaciones. En este tema de la obesidad también puede pasar lo mismo. Es decir, quizás no podés sostener un coito un determinado tiempo, pero podés usar otras herramientas que al final del ejercicio pueden hacer que vos sientas que sos una persona muy habilidosa y que tu pareja también lo disfrute. Hay 2 mensajes que creo que valen la pena rescatar. También hay muchos pacientes que no tienen pareja y no por eso se limita la posibilidad de ir a terapia, que es otra limitación. Sí. La misma disfunción hace que muchas personas no tengan pareja. Esa es la persona ideal para ir a consulta, que es un tema que tenemos que tener en cuenta. No solamente va a consulta el que tiene pareja, sino el que está solo porque tiene la dificultad. Y el segundo tema importante que hay que tener en cuenta ahí, lo va a hacer muy, muy coloquialmente, no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos determinar o llevar nuestra sexualidad a que solamente a través del coito se puede hacer, que es un poco lo que estabas diciendo, y ahí juega mucho precisamente la experticia y el acompañamiento terapéutico que le haces a las personas y a las parejas para encontrar una cosa que suena muy, muy moderna, que se llama una reingeniería del placer, volver a encontrar nuevas zonas de placer. No sé si viste esa película en la que una persona a través de tocarse la oreja lograba llegar al orgasmo. Suena esto un poco anecdótico, pero no pasa nada. Uno puede llegar a resignificarse un poco en ese tema en función de la terapia. Hemos hablado de lo que puede pasar, de las dificultades, pero hablan un poco de lo positivo que pasa con la sexualidad cuando un paciente decide iniciar un tratamiento o un abordaje integral. Integral quiere decir que va a una valoración médica, que va a una valoración psicológica, que va muchas veces a un fisioterapeuta, a un cardiólogo, todo lo que implique el manejo del sobrepeso y la obesidad, y que por supuesto tiene a veces algunos recursos inclusive farmacológicos. ¿Qué pasa cuando el paciente logra mejorar la obesidad? ¿Qué ves en tus pacientes? Mira, primero, creo que de por sí la consulta, cuando el paciente logra empatizar con el terapeuta, psicólogo, médico, fisioterapeuta, en fin, es una inmediata sensación de alivio. El solo hecho de contar y de sentirte escuchado, ¿no? Y de sentir que hay una solución, de entender que hay una solución, eso es el 50% realmente del proceso. Okay. Y capaz que en 1 hora, media hora, lo que dure la consulta, ya lográs eso, que es importantísimo. Y de hecho lo primero que suelen decir es, ¿por qué no vine antes? Bueno, a veces me quité un peso de encima, ¿por qué tardé tanto si esto está siendo más fácil de lo que en realidad imaginaba que iba a pasar? Claro, con lo cual, esto también me lleva a pensar y a decir que lo ideal es que cuando sentís que hay un padecimiento, que el tema te está generando un nivel de angustia, de inconformidad y demás, apenas conectas con eso, buscar una ayuda profesional. Hoy, afortunadamente, a diferencia de antes, que vos buscabas un profesional por una guía de teléfono y no tenías idea quién era. Si era joven, grande, sabías el género nada más, ¿viste? Ahora podés buscarnos en redes sociales, podés decir, con este tipo empatizo, pego onda, vas y ya más o menos sabes a dónde vas o con quién vas a estar. Eso es importantísimo. Y luego cuando se empieza a resolver la cuestión, ya sea el sobrepeso por un lado, como aprender todas las habilidades eróticas que forman parte de esta reingeniería del placer que mencionabas. La sensación es, esto valió la pena. Es un proceso difícil porque exponer la sexualidad frente a un tercero, por más que sea un profesional, es difícil.
si a veces no lo puedes hablar con tu pareja, imagínate con un tercero, es complejo, pero la verdad es que vale la pena y es algo que literal te cambia la vida, porque cuando vos lo decís en un posteo la otra vez que te vi, es decir, cuando una persona conecta mejor con su vida sexual, disfruta más, se nota en el trabajo, se nota en los negocios, se nota en las relaciones, se nota en la vida. ¿Sí? Entonces, notas que el efecto va más allá de la cama. Y un pequeño apunte respecto a las personas que no tienen pareja que mencionabas recién. Es cierto que muchas veces la motivación para buscar una consulta es mejorar tu situación de pareja. Pero también es cierto lo que vos decías. Puede que no estés en pareja y que esta cuestión te esté limitando para estar con alguien, porque de hecho hay un componente evitativo. Quiero evitar la vergüenza de exponerme frente a alguien, quiero evitar la vergüenza de desnudarme. Bueno, justamente en un proceso de terapia podés trabajar esas situaciones que tienen que ver con uno de los 4 pilares de la autoestima, que es fundamental en este caso, que tiene que ver básicamente con poder aceptar y querer tu propio cuerpo, ¿sí? Con la aceptación de tu imagen corporal. Entonces, bueno, eso lo podés trabajar como para poder destrabar esa evitación y poder conectar con las personas. Espectacular. Mira, yo creo que de esto que estás diciendo podemos resumir claramente que el tiempo es el peor enemigo para un problema sexual. Entre más tiempo vaya pasando es mucho más difícil poder volver a conectar con esta situación. Y voy a quedarme con unas palabras. Cuando empiecen a sentir esa angustia, es el momento para ir a buscar más tiempo, mayor posibilidad de retomar a una vida sexual normal, como en cualquier patología. Yo dejo que mi problema del corazón siga creciendo, pues va a ser mucho más difícil poder volver a la normalidad. Volvamos un poco a la pregunta que te hacía de qué tanto mejoran, que me estás diciendo que mejoran. ¿En qué aspectos mejoran? Puntualmente, ¿mejora el deseo, mejora la lubricación? ¿Qué sientes que te dicen los pacientes que perciben como un gran cambio? Bueno, primero mejora el deseo, no solo porque el deseo como tal aumente, en particular por los cambios metabólicos particularmente, ¿no? Sí. Eso hace que el deseo mejore tanto en hombres como en mujeres. Perfecto. Pero también al destrabar la parte que tiene que ver con estos sentimientos de vergüenza, exposición y demás, te sentís más deseable. Okay. Y cuando vos te sentís más deseable, conectás más con el deseo. Entonces, evidentemente, el deseo arriba. El deseo mejora, la excitación mejora. En la medida en que hablamos de lubricación y erección. Y erección en el caso del hombre. La excitación mejora en la medida en que mejora el deseo y en que te das permiso para disfrutar y en que te sentís mejor físicamente para llevar a cabo cierto tipo de maniobras, la excitación mejora. Es decir, mejora el estímulo, mejora la respuesta. ¿Sí? Es decir, básicamente es. O sea, mejora el estímulo, mejoran las condiciones, mejora la respuesta. En función de esto también mejora el orgasmo. Es decir, si bien el orgasmo podría ser parcialmente independiente a la excitación, incluso al deseo, se puede haber orgasmo sin deseo, puede haber orgasmo con una excitación corta, pero la realidad es que también, en la medida en que mejora todo el proceso de la respuesta sexual, mejora el orgasmo y lo más importante, mejora la satisfacción. Okay. Sabemos que la satisfacción es un componente transversal de la respuesta sexual y mejora esa sensación o esa satisfacción que tenés después de la relación, que en vez de sentir una suerte de, lo saqué adelante, zafé, estuvo más o menos bien, decís, qué bien que la pasé. Exacto. Mejora la satisfacción y ya no se convierte en una la sexualidad en un escenario de evaluación y de obligación, sino se convierte en un escenario de placer. Que es un poco lo que hace que se limite más la actividad. Yo siempre digo que órgano que no se usa se atrofia, y la sexualidad, entendiéndolo como un órgano, pues cabe en esta premisa. Claro. El paciente con sobrepeso o obesidad empieza a tener dificultades, la dificultad hace que no conecte tanto, no conecta tanto, y tanto psicológicamente como médicamente producimos menos sustancias, menos conexión, que nos lleva a limitarnos cada vez más. Entonces yo creo que esto... Y perdón, esto de órgano que no se usa se atrofia, y volviendo a la persona sola, solamente un apunte, a la persona que no está en pareja, quiero decir, puede estar en pareja y estar muy solo. Bueno, claro, es sumamente válido y hasta recomendable el autoerotismo en ese proceso, y que no sea un autoerotismo solo enfocado en lo que es la erección o la estimulación eventualmente del clítoris y el orgasmo, sino un autoerotismo que sea más amplio, en donde te permitas recorrer tu cuerpo como una forma de quererlo y de aceptarlo, y a partir de ahí toda la dinámica de la autoestimulación. Se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejarte ir de este espacio sin que nos des, no solamente asociada a sobrepeso y obesidad, danos 3 recomendaciones para tener una buena sexualidad para ti, y yo digo ahora mis 3 recomendaciones. Ok, creo que la primera claramente es conocer tu cuerpo, que a veces damos por sentado que nos conocemos. Sí, yo sé lo que me gusta. Por ejemplo, a mis pacientes yo les suelo hacer un trabajo que es un cuestionario de 25 preguntas de autoconocimiento erótico, así le llamo, está en uno de mis libros. Entonces, cuando responden eso dicen, no me conocía nada. Entonces, primero que nada, autoconocimiento, tanto físico, zonas erógenas, tanto qué te gusta, qué no te gusta, con qué conectás, con qué no vibrás,
Y luego también autoconocimiento emocional. ¿Qué tipo de relaciones, de personas, de situaciones hacen que yo me sienta cómodo en la cama o donde sea? Y cuáles definitivamente no. Ese es el primer punto. Segundo punto, recursos. Es decir, para tener una buena sexualidad tenés que tener muchas cartas. Cuantas más cartas tenés, más combinaciones vas a poder hacer. Entonces, cuanto más recursos conozcas, y lo podés aprender siguiéndonos en redes sociales, leyendo libros, yendo a conferencias, de un montón de maneras, cuanto más recursos tengas, mejor va a funcionar tu sexualidad. Y tercero, que seas una persona creativa. La creatividad es para mí, ¿no?, como una suerte de antídoto contra el aburrimiento, la monotonía, digamos, la pérdida de la pasión. Y la creatividad que utilizamos en tantos aspectos de la vida, no sé, utilizamos la creatividad en el trabajo para hacer una comida, para combinar ropa para vestirnos, qué sé yo, no lo usamos en la cama porque seguimos guiones que no funcionan. Entonces, activar el mood creativo hace que tengamos una sexualidad que no solamente sea buena y satisfactoria, sino que marque una diferencia, que sea realmente una sexualidad que se convierta en tu marca registrada. Excelente. ¿Qué tal esa frase? Muy bien, tu marca registrada, tu sexualidad. Yo creo que desde el punto de vista médico para la sexualidad, eso lo repetimos muchísimo, creo que un buen estado de salud en el que se incluyan unos buenos hábitos es el pilar fundamental. Creo que dormir bien, muchas veces estuvo subestimado, dormir bien genera un beneficio absolutamente positivo, y dado que tengamos alguna enfermedad, controlar la enfermedad. Si tenemos sobrepeso, obesidad, hay que controlarla, si tenemos hipertensión, hay que controlarla. Creo que 20 minutos siempre es muy poco para poder hablar contigo de muchos temas, pero creo que el gran mensaje es que definitivamente la sexualidad, si bien es cierto se puede ver afectada, es una condición que se puede mejorar muchísimo en el paciente con sobrepeso o obesidad, y esto nos lleva a decir, esto tiene que ser multidisciplinario. Psicólogo, médico siempre van de la mano siempre, para sexualidad siempre. Y van de la mano otras especialidades. Ezequiel, muchas gracias, esperamos tu próximo libro y siempre en este espacio bienvenido. Un gran placer, un abrazo para toda tu audiencia y gracias por la invitación.